¿Y si el Éxodo no fuera solo una historia de liberación, sino el relato de una nueva creación? ¿Y si cuando Dios separó las aguas del Mar Rojo, no solo estaba abriendo un camino, sino repitiendo los actos mismos con los que formó el universo? Desde el primer versículo de la Biblia, el lector atento es confrontado con un patrón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Caos, oscuridad, aguas profundas, y luego, palabra, luz, orden, vida. Ahora escucha, el libro del Éxodo no comienza en el Edén, pero sí en el caos. Un pueblo oprimido, una oscuridad de siglos, una nación esclava sumergida en el vientre de Egipto, un vientre que ya no nutre, sino que ahoga. Y entonces aparece la palabra, la voz. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse, y lo envía, no con una espada, sino con un verbo creador: deja ir a mi pueblo. Y aquí comienza la nueva creación. La liberación de Israel no es solo un escape político, es una recreación cósmica, un reinicio de la historia humana. Así como en Génesis, Dios separa las aguas, así en Éxodo parte el mar. Así como en Génesis, coloca límites entre luz y tinieblas. Así en Éxodo, distingue a Israel de Egipto con señales y maravillas. Así como en Génesis, hace brotar vida del caos. Así en Éxodo, da luz a un pueblo nuevo, en medio del desierto. La creación vuelve a comenzar, pero esta vez no con un solo hombre, sino con una nación entera. Y no es casualidad que esta nueva creación nazca en el desierto, porque en la Biblia hebrea, el desierto no es solo un lugar geográfico, es un útero sagrado, un espacio donde no hay forma ni figura, pero donde Dios moldea lo invisible y lo prepara para lo eterno. En Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En Éxodo, la presencia de Dios se mueve como columna de nube y de fuego sobre su pueblo. En Génesis, Dios crea al ser humano a su imagen. En Éxodo, Dios forma a Israel como su hijo primogénito. No con polvo esta vez, sino con recuerdo, promesa y redención. ¿Te das cuenta? La narrativa del Éxodo no solo repite la creación, la reinterpreta. Porque si la primera humanidad fue creada para habitar el Edén, esta nueva humanidad es creada para habitar la Torá, para vivir no en un jardín cerrado, sino en una alianza eterna con el Dios que camina entre ellos. Y Moisés es el nuevo Adán, el primer hombre del nuevo mundo. Pero a diferencia del primer Adán, él habla con Dios cara a cara, no se esconde entre los árboles, sino que sube al monte. Y ese monte, el Sinaí, es el nuevo Edén, el lugar de encuentro, de comunión, de mandato. Aquí no hay serpiente, pero sí un becerro. Aquí no hay fruto prohibido, pero sí una ley escrita por el dedo de Dios. Y aquí también hay caída, porque la historia de la creación, aunque se repite, también se tuerce. Y Dios, otra vez, vuelve a perdonar. Otra vez, vuelve a empezar. Y justo ahí, en el corazón del Sinaí, algo ocurre que jamás había pasado en la historia de la humanidad. Dios no solo crea al hombre, ahora crea un pueblo santo. Un pueblo que no nace del polvo, sino del pacto. No surge del barro, sino de la sangre del Cordero Pascual, del agua del mar y del fuego del monte. ¿Recuerdas cómo en Génesis, Dios separa, ordena, llama y nombra? En Éxodo, hace lo mismo, pero con un pueblo entero. Él dice: yo soy YHVH, el que te sacó de la tierra de Egipto. Esa frase no es solo un recordatorio, es la nueva genealogía. Ya no descienden de Adán, ni de Abraham únicamente. Ahora son los hijos del Éxodo, formados en el crisol del desierto, sellados por una ley, y cargando sobre sus espaldas una historia que recién comienza. Y entonces ocurre algo majestuoso. Dios da instrucciones para un santuario, un tabernáculo móvil. ¿Te suena familiar? En Génesis, Dios camina con Adán en el jardín. En Éxodo, Dios decide habitar con su pueblo en una tienda, no en lo alto del cielo, no en la cima del monte, sino en medio de las tiendas, en el campamento. El Dios creador ahora es el Dios que habita. Es la consumación del diseño divino. Crear, formar, habitar. El tabernáculo es el nuevo Edén. Los querubines bordados en el velo. La menorá como árbol de la vida. El oro como el de las primeras tierras. Todo apunta hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo. Éxodo es Génesis reescrito con fuego. Pero también es Génesis madurado con sangre, con prueba, con gloria. Y, sin embargo, aunque todo parece consumado, el viaje apenas comienza, porque como en la primera creación,
la nueva también enfrenta el riesgo del caos. En Génesis, el caos era el abismo primigenio. En Éxodo, el caos es la idolatría. Un becerro de oro levantado justo al pie del monte donde Dios había hablado. ¿Puedes imaginarlo? Dios crea, forma, se revela, y el pueblo cae. Otra vez. Es la repetición de Adán. Una nueva caída en medio de una nueva creación. Pero esta vez, algo cambia. Porque ahora hay un intercesor. Moisés no es solo el mediador del pacto. Es el Adán que no se esconde. El que sube, clama, suplica y dice: bórrame de tu libro, pero no destruyas a tu pueblo. ¿Te das cuenta? Moisés es el contrapunto redentor del primer hombre. Adán culpó, Moisés cubre. Adán cayó, Moisés habla. Y es entonces cuando la gloria de Dios desciende. No para castigar, sino para renovar el pacto. Dios vuelve a escribir las tablas. Vuelve a prometer su presencia. Vuelve a caminar con su pueblo. Eso es nueva creación. No una perfección sin errores, sino una historia donde la fidelidad divina supera la fragilidad humana. Y mientras Israel avanza por el desierto, se convierte en el escenario vivo del nuevo Génesis. El maná cae del cielo como lluvia creativa. El agua brota de la roca como el abismo que se abre. La nube cubre como el espíritu que flotaba sobre las aguas. Todo lo que fue, vuelve a ser, pero esta vez, con propósito eterno. Y aquí es donde todo empieza a revelarse con una profundidad asombrosa. Porque si en Génesis Dios termina la creación y reposa en el séptimo día, en Éxodo Dios termina la construcción del tabernáculo, y la gloria reposa sobre él. ¿Lo notas? El séptimo día no es solo descanso, es presencia, es comunión, es plenitud. Y así como en la primera creación, Dios bendijo el séptimo día, ahora bendice el espacio donde habitará con su pueblo. Pero hay algo más. En Génesis, la creación culmina con el ser humano hecho a imagen de Dios. En Éxodo, la nueva creación culmina con una nación entera llamada a reflejar su gloria. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Quién puede recibir semejante llamado? Una nación recién salida del lodo. Una multitud esclavizada, endurecida, dudosa, frágil. Pero así es como Dios crea. No con materia perfecta, sino con lo que el mundo desecha, con lo que fue humillado, con lo que fue silenciado. El Éxodo es la prueba viva de que la creación no terminó en Génesis. Solo comenzó, porque cada generación será llamada a salir de Egipto. Cada alma será invitada a cruzar su propio mar. Cada uno de nosotros será probado en el desierto y llamado a escuchar la voz del monte. Y cuando parezca que todo se ha perdido, como en el Edén, como al pie del Sinai, como frente a las aguas, Dios volverá a separar la luz de las tinieblas. Volverá a hablar, volverá a crear. Y cuando el polvo del desierto se asienta, descubrimos algo más profundo todavía. El Éxodo no fue solo un evento, fue un modelo. Una plantilla divina que se repetirá a lo largo de toda la historia bíblica. Cada vez que el pueblo caiga en esclavitud, cada vez que se pierda en el caos, cada vez que olvide quién es, Dios volverá a hacer Éxodo. ¿Lo ves? El Éxodo es una nueva creación. Pero también es una promesa de que la creación puede ser renovada una y otra vez. Por eso los profetas hablarán de un nuevo éxodo. Por eso Isaías anunciará un camino en el desierto. Por eso Ezequiel verá un nuevo templo. Porque todo apunta a una recreación aún más gloriosa. El éxodo no quedó atrapado en Moisés. Siguió latiendo en cada liberación, en cada retorno del exilio, en cada restauración del pueblo. Y sigue latiendo hoy. Porque hay Egiptos modernos, hay esclavitudes invisibles, hay voces que oprimen, mares que intimidan, desiertos que secan el alma. Y cada vez que creemos que no hay salida, que el caos ganó, que la oscuridad es definitiva, el Dios del Éxodo vuelve a hablar, vuelve a llamar, vuelve a separar las aguas. Y tú, como Israel, eres invitado a cruzar, a dejar atrás tus cadenas, a caminar hacia tu nueva identidad. A convertirte no solo en alguien libre, sino en alguien recreado. Y es que en el corazón del Éxodo no está solo la libertad, está la identidad. Dios no saca a Israel de Egipto solo para romper sus cadenas, sino para revelar quiénes son. No son solo esclavos liberados, son hijos, son portadores del nombre, son llamados a reflejar en la tierra lo que en el cielo ya es eterno. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? En un mundo donde los imperios definen la identidad por poder, por territorio, por sangre, Dios la define por relación. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Eso no es solo pacto. Eso es una nueva humanidad. Un pueblo llamado no a sobrevivir, sino a encarnar el carácter del Creador. A construir justicia, misericordia y verdad en medio del desierto del mundo. Y como la primera creación, hay caos, hay errores, hay rebelión, pero también hay algo que Génesis no tuvo. Una historia de redención en movimiento. Una historia que no se detiene en el Edén cerrado, sino que camina con una nube de gloria, que se detiene con una columna de fuego, que guía incluso cuando no hay caminos. Porque eso es el Éxodo, una creación que no termina en 7 días, sino que avanza a través de los siglos, tocando generaciones, transformando destinos, repitiendo su llamado en cada corazón que decide cruzar las aguas y seguir la voz. Y mientras más avanzamos, más entendemos. El Éxodo no es simplemente una repetición de Génesis, es su respuesta. En Génesis, el hombre fue creado y cayó. En Éxodo, el hombre como pueblo es recreado y restaurado. En Génesis, Adán fue expulsado del jardín. En Éxodo, Israel es invitado a construir un espacio donde Dios pueda habitar nuevamente entre los hombres. ¿Y cuál es ese espacio? Un santuario móvil, un lugar sagrado en medio del campamento, una tienda de reunión, no fija como el Edén, sino dinámica, porque esta vez la gloria de Dios camina con su pueblo. Eso es nuevo, eso es asombroso, eso es lo que nunca ocurrió en Génesis. Y este detalle lo cambia todo. La presencia de Dios ya no está reservada a los cielos ni al primer hombre. Ahora se hace accesible, tangible, comunitaria. Y con esa presencia viene una misión. Israel no fue recreado solo para sí. Fue recreado para mostrar al mundo lo que significa ser verdaderamente humano, verdaderamente libre, verdaderamente santo. Como un nuevo Adán colectivo, como un portador de luz entre las naciones. Como un eco viviente de aquel primer día cuando Dios dijo, hágase la luz. Y entonces lo entendemos. El Éxodo no fue solo un evento, fue el nuevo Génesis, pero con redención, con propósito, con destino. Y en esa luz, en esa revelación, descubrimos que el Éxodo no solo mira hacia atrás, al caos primigenio, al Edén perdido, al hombre caído, sino que proyecta una promesa hacia adelante. Una promesa de un mundo recreado, no una, sino muchas veces. Una promesa de que la historia humana no está atrapada en su primer error, sino que puede ser reescrita desde el desierto, siempre que haya una voz que escuche y un corazón dispuesto a seguir. Y así, el Éxodo se convierte en el ADN del pueblo de Israel. Cada generación lo recordará, cada Pascua lo narrará, cada profecía lo evocará, porque mientras haya opresión, habrá éxodo, mientras haya esclavitud, habrá una columna de fuego esperándonos al otro lado del miedo. Mientras haya corazones dispuestos a cruzar las aguas, Dios seguirá creando. La Pascua será más que una fiesta. Será una llave, un umbral, un recordatorio eterno de que lo imposible es posible, de que el caos no gana, de que Dios no termina con la caída, sino que comienza con ella. Y tú, que escuchas esta historia, no estás lejos de ese patrón, porque si el Éxodo fue para Israel un acto de creación, también puede ser para ti un acto de recreación. Tal vez estás aún en Egipto, tal vez aún sientes las cadenas, pero si puedes escuchar su voz, entonces ya comenzó tu salida.